pastor Pepe en la red. Mateo 16, versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Vinieron a Jesús para tentarle a Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy, habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tendréis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Había una vez un hombre llamado Daniel, conocido entre sus amigos por su escepticismo y por su falta de fe. A menudo decía: no creo en Dios ni en los milagros. Si de verdad existiera un Dios, tendrían que mostrarme una señal clara, algo imposible de negar. Entonces sí que creería. Un día Daniel perdió su empleo y empezó a atravesar difíciles problemas económicos y personales. Y desesperado, sin ninguna otra opción, miró al cielo, exclamó desafiante: si existe algún Dios ahí arriba, demuéstramelo con un milagro, dame una señal irrefutable. Al día siguiente, su mejor amigo apareció con una sonrisa y una bolsa llena de comida. Y Daniel lo rechazó cortésmente, diciendo que podía arreglárselas solo. Unas horas más tarde, recibió una llamada ofreciéndole un trabajo temporal. Pero Daniel lo consideró indigno de su formación y no se presentó a la entrevista. Esa misma noche su vecina vino cortésmente, muchas gracias, a invitarlo a cenar y darle la oportunidad de escucharle. Y él básicamente le dijo: yo no necesito que me tengan lástima. Pasaron los días y al no recibir esa gran señal que esperaba, Daniel volvió a mirar al cielo y se quejó: te pedí un milagro y nada sucedió.
Entonces alguien preguntó en su interior suavemente, nada sucedió. ¿Tú no viste la comida, el trabajo y la amistad? Tal vez los milagros no siempre lucen como esperas. Y por primera vez Daniel empezó a preguntarse si quizás había estado esperando el milagro equivocado o si a veces los milagros llegaban en formas sencillas y cotidianas. Solo había que abrir los ojos y el corazón para poderlos ver. Yo no sé ustedes, pero el tema que el Señor quiere traernos en esta mañana se titula No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y esas palabras se las dijo Jesús a Tomás cuando Jesús apareció ante sus discípulos, porque Tomás había expresado que si no lo viere, yo no voy a creer que Jesús resucitó. Y se aparece unos días después Jesús con sus llagas. Toca las llagas. Y no creas, no seas incrédulo, sino creyente. Esas son las palabras de Jesús. Y muchas veces el Señor, Dios, se muestra a Él mismo, nos da la respuesta a nuestra necesidad, pero pasa desapercibido en nuestra vista. Yo no sé ustedes, pero eso me ha pasado a mí, porque tenemos unas expectativas específicas y creemos y pensamos que Dios está al servicio nuestro, cuando realmente Dios, la gracia y la misericordia de Dios se extiende ante nosotros, que nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca su provisión cesa, pero no somos capaces de reconocerla. Yo no sé si ustedes se pueden identificar con esto. Fíjense que en este pasaje hay como 2 episodios, hay un trato, en realidad es un solo pasaje, pero que comienza con los fariseos y saduceos. Comienza uno de muchos diálogos entre Jesús y los fariseos y saduceos. Y tenemos que comprender quiénes son los fariseos y saduceos. Los fariseos y saduceos fueron 2 grupos religiosos del judaísmo que ejercían influencia religiosa y política. Y entre ellos tenían diferencias importantes. Los fariseos creían en la ley escrita, en el Torá, y creían en la ley oral, en otras palabras, las tradiciones interpretadas y transmitidas de generación en generación. De eso hablamos hace un par de semanas atrás. Recordarán que la tradición oral transmitida de generación en generación no necesariamente se circunscribe a la ley escrita, sino que es aditivos que se le dan para añadirle más religiosidad, más rigor y todas esas cosas. Pero los fariseos se consideraban las personas autorizadas en interpretarla. Enseñaban sobre la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma, la existencia de ángeles y demonios y un juicio con castigo o recompensa en la vida futura. Pero los saduceos solo aceptaban la autoridad de la ley escrita, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, y rechazaban la tradición oral y otros escritos. Rechazaban la resurrección y la vida después de la muerte, la existencia de ángeles y demonios y otras doctrinas espirituales que los fariseos las sostenían, pero los saduceos las rechazaban. De manera que claramente los fariseos y saduceos tenían diferencias importantes de tipo teológico. Sin embargo, en este pasaje es como que ellos se pusieron de acuerdo, vamos a tentar a Jesús. Y no es la primera vez que ocurre en las Escrituras, pero esta es la primera vez que ocurre al mismo tiempo, en el mismo lugar.
¿Qué es lo que le están pidiendo a Jesús? Le están pidiendo una señal del cielo. Y la pregunta que queremos hacernos es, ¿no les fue suficiente presenciar los milagros de sanidades, las liberaciones, las resucitaciones? No, eso no era suficiente. Ellos querían un milagro del cielo. Les pidieron que les mostrase señal del cielo. Y fíjense la respuesta que Jesús les da. La respuesta la encontramos en el verso 2. Cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Y qué es arreboles? La palabra arreboles está en la Biblia y es un nombre, es una descripción bastante enredada, ¿verdad? Pero no lo es. Mira el cielo en un amanecer o en un atardecer y el cielo se pone color rosado o rojo. Y las nubes cambian de color cuando le da la luz del sol directamente. Cuando hay una iluminación del sol, el cielo cambia de color. Esos atardeceres tan hermosos. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Si usted se va alguna vez a la costa oeste de cualquier lugar en la Florida, por ejemplo, se va para la costa de Sarasota o de Tampa, los atardeceres son espectaculares. Pero también, si ustedes se van a la costa de una isla o ¿verdad? La costa este, usted va a ver unos amaneceres increíbles. Jesús le está diciendo que aquí ustedes están pidiendo señal, cuando está anocheciendo, ustedes dicen, hace buen tiempo porque el cielo muestra sus colores. Y por la mañana, hoy va a haber tempestad porque tiene condiciones de cielo nublado. Y lo próximo que le dice es, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no sabéis, no podéis. Y es que lo que ocurre es esto. ¿Qué tiene que ver las señales? Ustedes recuerdan eso de que los saduceos y fariseos se pusieron de acuerdo para tentar a Jesús. Y ustedes recordarán cuando dimos Mateo capítulo 4 que Jesús fue tentado. Salió al desierto para ser tentado por el diablo. Piedras por pan, el lanzarse por el precipicio. Y aún todo esto, los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. ¿Verdad que sí? ¿Qué ocurre aquí? Los fariseos y saduceos querían desafiar el carácter divino de Jesús, retando una vez más. No solamente no les fue suficiente lo que Jesús ya había hecho, sino que ellos querían probarse a sí mismo que Jesús no era quien él reclamaba. Ahora bien, ¿qué tienen de especial las señales? Vamos a ir un momentito, un par de páginas atrás, en Mateo capítulo 12, versos 39 al 42, que lo dimos, pero vamos a verlo en un contexto. Dice, las señales son un indicio de una intervención divina especial y específica. Es un obrar personal que depende de la exclusiva voluntad de Dios. La señal no ocurre fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted sabía eso? La señal en sí misma no tiene mérito alguno, porque está acompañada de un propósito más allá que Dios tenga con esa señal. Y eso plantea un tema en nuestras vidas, que nosotros clamamos a Dios, oramos al Señor, la manera que nosotros nos relacionamos con Dios, pedimos señal, pero realmente es Dios el centro de nuestras vidas.
Queremos las señales, queremos a un Dios que se acomode a nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestros deseos. Pero al final de cuentas, dentro de nosotros va a haber nada va a ser suficiente para nosotros creerle a Él. ¿Y saben una cosa? En esta época, en este tiempo, los astrólogos utilizaban las señales del cielo para predecir la caída de emperadores y de personas en autoridad. Los rabinos judíos y algunos estudiosos también trataban de predecir desastres observando cualquier evento o fenómeno extraordinario que ocurriera en el cielo. Así que los fariseos y saduceos no eran la excepción. Ellos querían, si de verdad, haznos señal del cielo. Pero Jesús le llama hipócritas porque no podían distinguir las señales las señales de los tiempos. Y fíjense una cosa, decía en Mateo capítulo 12, versos del 39 al 42, Jesús, otra vez a los escribas y a los fariseos, le estaban diciendo, deseamos ver de ti señales. Todo otro episodio donde le están pidiendo señal y Jesús le contesta, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Lo mismo que Jesús le contestó aquí a los saduceos y fariseos. Ninguna señal será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás, capítulo 12, verso 40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Volviendo a Jonás, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Bendito el Señor. En otras palabras, no habrá ninguna otra señal. Ustedes no van a ver ninguna señal. La única señal que va a haber es la del profeta Jonás. Un paralelismo en aquello tipo de Cristo, tipo de la obra de Jesús, del propósito redentor por el cual Jesús tomó forma, Dios tomó forma humana en la persona de Cristo Jesús para morir, para ser sepultado, resucitar al tercer día. Y Jesús hizo ese paralelismo. Esa es la única señal que haría. ¿Saben por qué? Porque ante una generación incrédula que pide señales para creer, si esta señal de su resurrección no les convence, nada les va a convencer. Y trayéndolo a nuestra realidad, muchas veces nosotros queremos y le exigimos a Dios un milagro o milagros de maneras específicas. Y el milagro más grande en tu vida ha sido que una vez tú y yo, y el milagro en tu vida y en la mía, que estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Cantábamos en el último cántico, Jesucristo basta, hablando de la suficiencia de Cristo Jesús. En Él todas las cosas fueron creadas en Él, y fuera de Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Es la esencia inalterable de quien Cristo Jesús es. Y el llamado esta mañana es, no seas incrédulo,
sino creyente. Tú sabías que en Isaías dice que tus caminos, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Dios puede ver aún más allá de nuestras circunstancias. Nosotros vemos, nuestra visión es muy limitada. Pero Dios ve mucho más allá porque Él es eterno. Hago referencia en la semana pasada a mi hijo mayor, que dicho sea de paso, en esta semana mi esposa y yo pues celebramos que el nido se nos vació, la casa se nos vació. Nuestros dos hijos, el menor se fue para un lado en Greenville a casi 2 horas el martes. Y el jueves el mayor se fue para Raleigh a casi 3 horas de aquí. Así que Iba y yo estamos, la casa está vacía y se siente un poco raro. Pero decía que la semana pasada mi hijo mayor estuvo en Nueva York y vio los edificios y demás. Y yo tuve la oportunidad la primera vez que me recordaba, porque me trajo a memoria la primera vez que yo fui a Nueva York, donde todavía estaban las Torres Gemelas. Y cuando estaban las Torres Gemelas, había un miradero, ¿verdad? En las Torres Gemelas, antes de ser derribadas. Y había un miradero y desde arriba tú podías ver las cosas en el presente. Tú podías ver los objetos moviéndose en el presente. Cuando estás abajo, tú ves las cosas, está demarcado el pasado, presente y futuro. Pero cuando tú estás arriba, tú puedes ver todo en presente. Así es la perspectiva de Dios. Esto es nada más que un pequeño ejemplo de la grandeza, de la magnitud de cómo Dios ve nuestras vidas, nuestras circunstancias, todas nuestras necesidades, todo Él lo ve desde arriba. Por eso es que el llamado que Pablo nos hace en Colosenses capítulo 3 es de buscar las cosas de arriba. Buscar primeramente las cosas de arriba y no de la tierra. Porque desde arriba tú puedes ver como Dios ve. Y puedes ver como Dios te ve a ti y como Dios me ve a mí. Y puedes ver lo necesitados que estamos nosotros de la grandeza de Dios. De aquel que todo lo sabe. Aquel que nada se le escapa. Aquel que ha venido obrando, pero nosotros somos tan distraídos, despistados, que pasamos por alto los pequeños detalles, ¿verdad que sí? Y Dios ha venido obrando. Y estos fariseos y saduceos esperaban algo espectacular del cielo y no podían ver que ese mismo Jesús se estaba manifestando durante su ministerio aquí en la tierra. Gloria al Señor. Fíjense, llama generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y en el verso 5 comienza otro diálogo. Jesús cambia de dirección en su conversación hacia sus discípulos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Recordemos que hace un par de capítulos, esos mismos discípulos que eran los que le pedían a Jesús de despedir a la multitud. Esos mismos discípulos que se sentían limitados, que solamente tenían una cierta cantidad de panes y cierta cantidad de peces. Y Jesús les dijo, no, ustedes repártanle a toda esta multitud, ¿verdad? Y lo ocurrió 2 veces, en 2 ocasiones. Esos mismos discípulos se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y la levadura de los fariseos, la levadura en la tradición judía simboliza el mal. ¿Por qué? Cuando ustedes comen pan que le echan levadura, ¿verdad? La levadura es un hongo, ¿verdad que sí?
Es un hongo que lo que hace es que levante, que leude el pan, que la masa leude, se levante, y entonces por eso es que el pan es tan sabroso, tan suavecito y tan esponjoso y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Ahora, la levadura es tipo de la carnalidad, es tipo del pecado. Por eso es que la cena del Señor, en la comunión, se come pan sin levadura, en su estricta pureza. Pero también la levadura de los fariseos tiene que ver con la falsa enseñanza. Es un sentido figurado. Jesús le está diciendo, mirad, o sea que estén alertas, guardaos, protéjanse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el llamado a la iglesia en esta mañana es a estar alertas y guardaos de la falsa doctrina, de todo lo falso que escuchamos, que quiere cautivar nuestro pensamiento y nuestro corazón para desviarlo de la verdad en Cristo Jesús, la verdad de las Sagradas Escrituras. Cuando escuchamos, por ejemplo, el tema de la doctrina de la prosperidad hoy día, que muchos de nosotros hemos sido expuestos en nuestros países de origen, eso no se limita aquí en los Estados Unidos, en nuestros países de origen, la teología de la prosperidad, vemos bastante levadura allí, bastante mixtura, bastante mezcla con lo que tiene que ver con el new thought, el nuevo pensamiento, donde extracciones del hinduismo, de la nueva era, del panteísmo se han cristianizado y se ha mezclado, sacando versos bíblicos totalmente fuera de contexto y quitando la centralidad de Cristo Jesús para ponerla en nosotros mismos, en mi necesidad, en el yo. Eso es lo que esencialmente ha hecho la teología de la prosperidad. Y hoy día, en los años 2025, 2020, en estos tiempos, ha tomado un matiz mucho más centrado en nosotros. Se habla de la fe, pero no es la fe del autor y consumador de la fe, sino la fe mía. Si yo creo en esto, si yo creo, la fe que yo, en lo que sea que yo ponga mi fe, entonces vas a adquirir. Pero eso es una fe ciega. Cuando nosotros hablamos de la fe, que es del autor y consumador de Cristo Jesús, la fe, el autor de la fe en Cristo Jesús es una fe que tiene certeza, que Él mismo nos dio el ejemplo de la fe. El ejemplo de la fe que aún sufriendo la cruz, Él no miraba la circunstancia del sufrimiento de la cruz, sino que su visión y su mirada estaba en el gozo puesto delante de Él. Dice en Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Sufrió la cruz, el gozo puesto. Su mirada no estaba puesta en el sufrimiento presente, aunque sí Él sufrió. Su oración en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, la tuya, ¿verdad? Pero Él sabía que tenía que pasar por ese momento. El mismo Pedro le decía cuando él anunciaba su muerte, jamás estas cosas te acontezcan. Y Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía claramente el propósito por el cual Él había venido a este mundo en su forma humana. Él se hizo pecado sin conocer pecado para que nosotros
fuésemos justicia de Dios. Él padeció, al igual que tú y yo, como hombre, pero Él no pecó. Y esa es la diferencia. Eso es un acto en fe. Eso es un modelo de fe. Ese es el modelo perfecto de fe que Jesús ejemplificó con su misma persona. Y el llamado aquí es a no ser incrédulo, sino a ser creyente. Pero esta conversación que tuvo Jesús con los fariseos y saduceos, en cierta manera la tuvo también con los discípulos, porque los discípulos no entendían. Tenían una falta de entendimiento, una falta de visión, eran bien olvidadizos. ¿Qué se habían olvidado? Bueno, les tuvo que recordar. ¿Se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y de los 7 panes entre los 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Y es que la visión, en ese momento, esos discípulos estaban con Jesús, estaban conviviendo con Él, estaban caminando con Él, estaban aprendiendo, estaban siendo discipulados. Saben, en estos pasajes que estamos viendo, y la próxima semana vamos a ver desde el versículo 13, el último retiro, por decir así, que Él tuvo con sus discípulos, donde Jesús tuvo la oportunidad de pasar tiempo con ellos previo a su crucifixión. Jesús le estaba enseñando. Pero los discípulos, todavía no podían entender, captar la magnitud de la envergadura. Y es que la iglesia del Señor, nosotros, el pueblo del Señor, necesitamos tener visión de quién es Dios. ¿Qué es visión? Visión es revelación divina. Es un acto de revelación, es la revelación donde Dios sobrenaturalmente se revela, nos enseña, nos muestra su misma esencia. ¿Quién es Él? La visión no es, y confundimos visión con la forma de hacer las cosas, operar las cosas. Cuando decimos nuestra visión y nuestra misión es, o como una declaración, sí, declaramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuál ha sido la carga que Dios ha puesto en nuestras vidas? Que Él sea nuestra centralidad, que nuestra vida, buscar a toda costa y con pasión, a toda costa, cueste lo que cueste, no va a ser fácil, el camino nunca va a ser fácil, pero con pasión, con el gozo, así como Jesús, por el gozo puesto delante de Él, con pasión, una vida centrada en Dios. La visión, el profeta Joel y luego Pedro, en el día de Pentecostés, lo citaba, decía que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Visión tiene que ver con el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios porque Dios se ha revelado a tu vida. Decía hace un par de semanas que Job conocía acerca de Dios, conocía la ley, caminaba la ley, era un hombre perfecto y fue quebrantado. Y ese quebrantamiento le sirvió para él poder declarar finalmente, al final del libro de Job, que eran cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Y muchas veces Dios se revela en nuestras vidas, y cuando Dios se revela y toca y cautiva nuestro corazón, podemos entonces ver realmente, Señor, yo pensaba que yo te conocía, pero realmente, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando podemos ver a Dios, ¿puedes ver a Dios obrando? ¿Puedes ver a Dios obrando en cada una de las cosas, en cada una de las áreas de tu vida? ¿Puedes sentir su presencia hablándote? ¿Corrigiéndote? ¿Corrigiéndome? ¿Puedes escuchar la voz de Dios guiándote,
como él dice el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, y ellas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¿Ve? Estamos hablando de que Dios está obrando. Tú no lo puedes ver. No lo puedes ver, no lo podemos ver a veces, porque estamos tan ofuscados en nuestras cosas. Pero Dios quiere tratar con nuestro carácter y moldearlo a la imagen de Cristo y transformar nuestras vidas. ¿Saben? Muchas veces queremos cortar esquinas, queremos tomar la distancia más corta, reinvertir la rueda, todo ese tipo de cosas. Yo no sé ustedes, a mí me pasa. Pero en ese trato de Dios, en tu vida y mi vida, en cada una de nuestras circunstancias, Dios está depurando, Dios está purificando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios está sacando, es como cuando tú tomas una joya preciosa, ¿verdad? Que está manchada y tú la pules bien pulida, para que brille. Dios quiere sacar el lustre de Cristo en cada una de tus vidas. Dale gracias a Dios de que estamos pasando por esa circunstancia. Dale gracias a Dios, démosle gracias al Señor por ese momento, porque ¿sabes qué? Dios está orando. Dios no nos ha abandonado. Y Dios quiere, ¿verdad? Y nuestra visión es aquí, tan terrenal, pero Dios nos invita a que nos remontemos en las alturas donde Él habita, para que entonces podamos ver el cuadro completo. Y eso es visión. Cuando tú conoces a Dios de tal manera que tú no es conocerlo académicamente o cognitivamente, no. Tú conoces, sí, porque la palabra te lo dice y tú lo aprendes, lo conoces, lo memorizas y todos esos conceptos están ahí, pero entonces comienzas a caminarlo, comienzas a andarlo, a andar y andar en fe. Andar en fe. Y así, en ese andar en fe, tú entonces puedes ver que Dios es real, que no es una teoría, que no es algo que se aprende solamente, sino que Dios es una persona que se relaciona con cada uno de nosotros. Y Dios desea que nosotros entremos en una relación personal con Él, a tal punto de que tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto de que cuando le hablo, Él me puede oír. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Él nos habla, le podemos oír también. Esa es la realidad de nuestro Dios. Ese es el Dios a quien servimos. Dios nos está invitando en esta mañana, a través de esta lectura. Los saduceos, fariseos, por su religiosidad, por su tradición, por su corazón rebelde, no podían ver, no podían entender. Eran incapaces de ver las señales de Jesús obrando y reconocerlo. Pero al mismo tiempo los discípulos que estaban con Jesús, sus corazones no estaban preparados todavía. Jesús tenía que tratar con ellos. Jesús tenía que enseñarles. Jesús tenía que mostrarse, desdoblarse delante de ellos, para que ellos, todos y cada uno de ellos, fueran formados por Jesús. Y vemos, adelantando la historia, como todos esos discípulos creyeron, proclamaron, dieron sus vidas, fueron perseguidos, vivieron y murieron muertes de mártires por causa del Evangelio. Porque el Evangelio, cuando una persona, cuando un discípulo, una persona vive una muerte de mártir, es porque ha sido tan cimentado esa fe y esa realidad y esa verdad en sus vidas, en sus corazones, que ya no importa más nada, ni aún la vida misma. Por causa
del glorioso evangelio. No es ser mártires para ellos, como victimizarse, sino una muerte de mártir, diciendo lo mismo que Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien puso su vida por mí. Y entonces, cuando podemos entender eso, vemos lo frágil que es la vida en este mundo, lo frágil que son las cosas, lo frágil que son nuestras circunstancias ante la grandeza de nuestro Dios. Y entonces podemos ver aún lo más excelente en Cristo Jesús. Eso es visión. Eso es visión. Los fariseos, saduceos no podían entender porque por falta de visión y falta de revelación en ese momento. Acompáñenme por favor en 1 Corintios capítulo 2. ¿Cómo hemos de entender? ¿Cómo podemos entonces ver la obra de Dios y Dios obrando en mi vida y en nuestra situación, cualquiera que fuera? ¿Cómo podemos verlo? 1 Corintios capítulo 2. Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo, hablamos, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El mundo busca sabiduría, pero esa sabiduría que el mundo ofrece es la sabiduría que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria al Señor. Pero Dios, ¿cómo es que Dios se revela? ¿Cómo es que Dios se muestra? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y el Espíritu con letra mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Padre, el Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno, porque es la misma esencia, el mismo Dios, tres personas, y los tres están de acuerdo, y el Espíritu escudriña, busca aún las profundidades de todo lo que es Dios, de su misma divinidad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, nosotros los nacidos de nuevo. Nosotros los que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros los que hemos sido redimidos por Él. Los que participamos, los que hemos sido bautizados en su cuerpo. Los que estamos en Él. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Puedes ver lo que Dios te ha concedido? ¿Puedes ver? Los fariseos y saduceos no podían ver lo que Dios había concedido en Cristo Jesús. No podían verlo, no podían reconocerlo. Los discípulos no les había llegado la hora, todavía había muchas cosas que tenían que aprender, pero estaban ahí con Jesús. Estaban ahí aprendiendo, estaban ahí caminando y recibiendo y experimentando y atestiguando los milagros de Jesús.
Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué dice del hombre natural? Las cosas de Dios para el hombre natural. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que no conocen al Señor y le dicen, ustedes están locos? Eso a mí no me hace sentido. Me pasa aquí, no lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el hombre natural que no puede percibir las cosas de Dios. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis amados, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo hemos de tener visión y entendimiento? Clama a Dios por visión. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí. Habacuc capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Está hablando de que la visión, ¿verdad? En ese clamor y cuando Dios se revela, Dios se muestra y le está dando instrucciones de que lo escriba, de que anoten. Y eso traduciéndolo a nuestra vida diaria. Cuando tenemos un tiempo en el Señor, no nos limitemos solamente a leer las Escrituras, sino a tomar nota que Dios me está hablando, que el Espíritu de Dios me está hablando a mí en esta mañana a través de su gloriosa palabra. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo y su criado, y Eliseo orando, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Un clamor por visión. Muchas veces nosotros cantamos, abre tus ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte, quiero contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. ¿Saben una cosa? La majestad de Dios y el resplandor de la gloria solamente es posible en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Abre mis ojos para verte a ti solamente. Abre mis ojos, pero eso no se queda ahí. En el clamor por visión, clamar a Dios por entendimiento. Salmo 139, verso 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Cuando le pedimos, Señor, no entiendo, pero dame entendimiento. Dame entendimiento. ¿Saben una cosa? Dios responde esa oración de entendimiento. Porque en ese entendimiento dice, guardaré tu ley, guardaré tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice, y cumplir de todo corazón, porque la palabra toca la fibra más profunda de nuestro ser y transforma nuestro ser y penetra lo más profundo. Y cuando viene a ver, alinea nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras emociones hacia la voluntad de Dios. Clamar a Dios por visión, quiero verte. Clamar a Dios por entendimiento, dame entendimiento, Señor. Clamar a Dios por revelación. Por revelación. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. El apóstol Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, pero está orando por todos nosotros también. Para que el Dios y Padre glorioso nos dé espíritu de sabiduría, la sabiduría que viene de arriba, de revelación. ¿Para qué? Para conocerle mejor.
Cuando tenemos visión, entendimiento y revelación, podemos discernir las señales de los tiempos. Podemos apreciar al Dios soberano interviniendo en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y podemos creer verdaderamente en fe que para Él todo es posible. Finalmente, y contrario al escéptico Daniel de quien hablábamos en principio, cuando tenemos visión, entendimiento y revelación, podemos dar gracias por el milagro de la bolsa de comida de parte del amigo. Cuando tenemos visión, entendimiento y revelación, podemos reconocer la provisión de un trabajo temporal. Quizás no es el trabajo que esperábamos, pero es un trabajo temporal con que yo cumplí con mis responsabilidades. Cuando tenemos visión, entendimiento y revelación de quién es Dios, podemos ver la intervención de Dios que ya ha venido obrando a través de la vecina hospitalaria de Daniel, que le invitó a cenar y le invitó a que él se desahogue, y ella ofreciendo su oído para escucharle. Qué bueno saber que nuestro Dios nos escucha, ¿verdad? La visión y entendimiento y revelación de Dios transforma nuestra soberbia por humildad. Conmueve nuestro corazón para extendernos a los que más lo necesitan. Sensibiliza nuestro corazón hacia una devoción por la gloria de Dios. Nuestros corazones se hacen más sensibles, Señor, para que tú seas visto y crea en nosotros una vida centrada en Dios. El llamado: no seas incrédulo, sino creyente. Si nos ponemos de pie y los músicos pasan adelante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra ha sido declarada en esta mañana. Yo te pido que por el poder de tu Santo Espíritu tú la establezcas y la firmes en nuestros corazones. Oh Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, Jehová. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón te alabaré y glorificaré tu nombre para siempre, tu nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que nos ha sido dado en Cristo Jesús, te he puesto nombre nuevo. Mío eres. Oh, gracias Señor, porque aún desde los tiempos de Isaías, tú vienes hablándonos a nuestros corazones, exhortándonos a que no temamos porque yo te redimí y te puse nombre nuevo. Mío eres, esa declaración de que somos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar que cuando pasemos por las aguas no nos ahogaremos. Y si pasemos por el fuego, no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Dios. Oh Señor, en esta hora clamamos a ti por cada una de las familias representadas aquí en esta mañana. Señor, para que tú afiances la fe de Cristo Jesús en nosotros. Señor, en momentos de duda, en momentos de incredulidad, Señor, revélate en nuestras vidas. Danos ojos para verte a ti solamente, oídos para escucharte solamente a ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente?
Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Y deja que inspire tu camino. José Bass Music, música que te eleva y edifica. Pastor Pepe en la Red.